¿Arrancó? Ahí va, ¿no? Sí, así. Bueno, entonces, segunda parte de la clase, arrancamos con concurrencia y sincronización. Esto mismo que aparece acá, así de grande. Creo que quedó demasiado grande. Bueno, acá aparece un chiste que en un ratito debería poder resultar más gracioso de lo que es ahora. Compartiendo. Ya. Exacto. Por lo tanto, vamos a compartir para que todo tenga más sentido, ¿no? Ahí va. Entonces, ahora sí. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, arrancamos con la clase de concurrencia y sincronización. Y acá sí vamos a ver un chiste que en un ratito va a tener más sentido que ahora, donde habla de un problema que con el que vamos a encontrarnos, que es el de race condition. Vamos a ver un ejemplo de código y vamos a ir directamente a verlo funcionar, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que nos paramos? La idea es que cuando yo tengo sistemas con multiprogramación, por los motivos que ya vimos y implementado de las maneras que ya vimos, empieza a ser necesario aplicar ciertos mecanismos para sincronizar y de alguna manera proteger el uso de los recursos compartidos. Esto es porque los recursos que están siendo usados por los distintos procesos que los comparten, digo porque los pueden compartir si lo desean, o los hilos que lo comparten por defecto, son limitados y no siempre pueden ser usados de manera indiscriminada sin que eso genere una consecuencia en términos de la consistencia del recurso y otras cuestiones relacionadas. Por lo tanto, esa ganancia que tenemos a la hora de compartir recursos de manera natural o no, no viene gratis, sino que dependiendo de cómo sean usados estos recursos compartidos, vamos a tomar un ejemplo de la memoria, podría aplicar también para archivos, podría llegar a ocurrir que el resultado no sea el esperado y entonces bueno, vamos a entender qué problema puede llegar a ocurrir y cómo se puede llegar a solucionar. Entonces nos vamos a parar en el contexto de, yo tengo una aplicación multihilo, donde tengo dos o más hilos que están modificando una variable global, ¿sí? Donde la modificación es tan sencilla como la que estamos viendo ahí, ¿no? Un contador que por ahí simplemente se le incrementa en 1 y nada más, ¿no? Entonces, este es un código sencillo que modifica ese valor. Si, en este código, si es corrido por un hilo, naturalmente el contador requiere con un valor final de 1000, por lo menos ese sería el valor esperado, ¿no? Y no importa cuántas veces lo corra, si corra más rápido, si corra más lento, siempre debería pasar lo mismo con el resultado, ¿no? El contador debería terminar con el valor de 1000, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos ahora dos hilos que tienen cada uno el mismo código, modificando una variable global, ¿sí? Y modificándola concurrentemente en una computadora donde se comparte un único CPU o un conjunto de CPUs que sigue siendo limitado, ¿no? Si dos hilos modifican la misma variable que supongamos arrancó en 0, ¿no? Y siempre le incrementan 1, ¿cuál sería el valor esperado, ¿no? Todos deberíamos concluir de que el valor esperado debería ser 2000, ¿no? Porque cada uno incrementó la variable 1000 veces, ¿sí? Entonces vamos a ir ahora a un ejemplo de código para ver qué sucede en la vida real. ¿Por dónde lo tenemos? Por acá. Volvemos acá. Y tengo el código de antes, ¿sí? Vamos a ir a otro ejemplo, perdón. El mismo repo, pero vamos a tener un ejemplo que es... Hay que ver quién lo pone en cero. ¿Cómo? Hay que ¿Perdón? ver quién lo pone en cero, ¿no? Porque por ahí el otro proceso arranca y lo pone en cero y se lo baja a cero. Claro, en el ejemplo que yo les planteé, o sea, que es el código que vamos a ver, imagínate que acá pasaba lo mismo, que acá tenías un seteo inicial, una inicialización inicial en 0,
hecho una única vez, ¿no? Imagínate que tenías esto, ¿no? Contador, ya que estamos, queda mejor, igual a 0, ¿no? Sí, y después llaman a nosotros, ¿está bien? Ahí va, ¿no? Ahí quedó este contador un poquito más chiquitito, por ahí. Aunque no tan chiquito. Ahí va. Bueno, entonces, vamos al código. Acá. Damos acá el mismo ejemplo. Y vamos a ver qué tenemos por acá. Ahí va. Entonces, ¿qué tenemos en este código? Un programa que lo que hace es crea una cantidad de hilos, o sea, hace un for de 1 a hilos, donde hilos vale 3. Y entonces crea esa cantidad de hilos, ¿sí? En este caso va a crear 3 hilos. Los 3 hilos ejecutan la misma función llamada misfunción, ¿sí? Ignoren esto, que yo acá le mando un parámetro, pero no importa. Mi función, la misma que se ejecutaba por los 3 hilos, el programa principal, que podríamos decir que es el hilo, el primer hilo que está ejecutando, cuando crea los hilos, digo, del momento que se crean, acuérdense, los hilos empiezan a ejecutar, ¿no? Y este proceso, con su hilo principal, espera que los hilos finalicen, ¿no? Llama a esta función que sirve para esperar a que finalicen los hilos. Hasta que esos hilos no finalicen, este hilo, que fue el primero que ejecutó, no finaliza. Y cuando todos finalizaron, bueno, imprime el valor final de una variable global y termina el programa, ¿no? ¿Qué hace la función misfunción? Bueno, lo mismo que vimos en el ejemplo, ¿no? Recorren de 1 a 10.000 y modifican la variable global, ¿sí? La incrementan en 1. Imprimen el valor de la global, lo hacen 1000 veces hasta que eventualmente finalizan, ¿eh? Y si después vamos arriba de todo, nos encontramos con la variable global, que efectivamente es una variable global, porque está declarada fuera de la función, y cuando empieza el primer hilo, pero antes de que se creen los 3, se inicializa, ¿sí? O sea que arranca en 0, y a partir de ahí, todos los hilos hacen lo mismo, la incrementan, ¿no? En 1. Si yo tengo 3 hilos, y esos 3 hilos incrementan la variable cada uno 10.000 veces, ¿cuál debería ser el resultado final? 30.000, ¿no? Son las 9, ¿no? Porque la gente empieza a aplaudir, escucho sirenas. Bueno. Entonces volvemos a donde estábamos antes. Compilamos el programa. Creo que ya está compilado, pero lo hacemos de vuelta por las dudas. Ahí va. Y corremos a ver qué pasa, ¿sí? En principio tiene sentido, ¿no? El valor final efectivamente fue 30.000. Fíjense lo que pasó ahora. Lo corrí 2, 3 veces y fíjense esta última vez que lo corrió. El valor que quedó en 29.931. Sin embargo, las primeras 2 o 3 veces que yo lo corrí, el valor final de la BD fue 30.000, que estaba bien, ¿no? Lo vuelvo a correr y me dio 30.000. Ahora me faltaron 5, ¿sí? Ahora me faltaron 3. Pues acá, en este ejemplo bastante sencillo, queda planteado un poco el problema, ¿no? Tengo 2 hilos que necesitan compartir una variable global, que lo único que hacen es modificarla en 1, y que la operación es en realidad muy sencilla, digamos. Yo miro esta operación y yo podría decir, ¿cómo puede ser que esto genere un problema, no? ¿Cómo puede ser que esta operación no debería ser si es una única sentencia, no debería ser una operación que de alguna manera no se pueda dividir o que sea atómica en algún aspecto, ¿sí? Pero claramente algo está pasando que hace que el resultado no sea el esperado, y lo que es peor... Parece que se pisa, ¿no? Hay un momento que uno tiene un valor y pisa el más del otro. Exactamente, exactamente. Si yo lo miro de afuera, como alguien que está evaluando el sistema, digo, no solo tu sistema anda mal, sino que ni siquiera anda mal de forma consistente. Porque a veces me da un valor, a veces otro, a veces otro, a veces otro. No es que tiene siempre el mismo error. Y estos son los peores tipos de errores en los sistemas. Aquellos que no son determinísticos y que a veces fallan, a veces no, y cuando fallan, fallan de manera distinta.
porque naturalmente son los más difíciles de encontrar, y que encima, como a veces no fallan, uno a veces tiene la impresión de que el programa, bueno, tal vez no tiene el error que creía que tenía, a veces inocentemente creemos que se arregló, ¿sí? Pero claramente hay algún problema, ¿no? A veces lo corro, da bien, a veces no, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquitito, a poner la lupa para ver por qué se genera esto, y después vamos a empezar a trabajar un poco el problema y cómo arreglarlo. Están empezando a tocar cornetas, la gente está cada vez más efusiva con esto. Bueno. Entonces el valor final es 2000, debería serlo, pero vimos que podría no ser así, ¿sí? Bueno, entonces algunas definiciones importantes que para nosotros a nivel cátedra, a nivel sistemas operativos, son esto y está bueno tenerlas en claro, ¿no? Multiprogramación ya lo vimos hablando, el manejo de múltiples procesos en memoria. El multiprocesamiento es el manejo de múltiples procesos, pero en un sistema multiprocesador, o sea, con más de una CPU. Y el procesamiento distribuido, que es algo que ustedes están haciendo el trabajo práctico, lo mismo, pero en muchas computadoras, ¿sí? Yo tengo un gran sistema que corre en muchas computadoras, cada una con su CPU, cada una con su memoria. Distintas formas de tener concurrencia, desde la multiprogramación, donde yo podría tener una sola CPU, o muchas, o un concepto amplio, o el concepto de multiprocesamiento o el concepto de procesamiento distribuido. Una cosa que quiero aclarar es que cuando hablamos de multiprogramación es un concepto abarcativo. Fíjense que la multiprogramación no dice que tenés una sola CPU, ¿ok? Cuando yo tengo un multiprocesamiento, tengo multiprogramación también. Porque yo miro la definición y digo, bueno, si yo tengo múltiples procesos en muchos procesadores, ¿tengo muchos procesos de memoria? Y sí. Entonces, la multiprogramación es un concepto abarcativo que obviamente la estoy usando cuando tengo multiprocesamiento, la estoy usando cuando tengo un procesamiento distribuido, y la puedo usar también si tengo una única computadora con una única CPU, ¿sí? Porque tengo procesos activos, porque se van intercalando, ¿sí? Entonces, eso está bueno para entenderlo como lo planteamos, un poco como se maneja conceptualmente, ¿no? La multiprogramación como un concepto así. Múltiples procesos en memoria, independientemente de cómo se implemente esto, si hay verdadero paralelismo o no, ¿no? Independientemente de eso. ¿Por qué usamos concurrencia? Bueno, un poco por las mismas razones por las cuales usamos la multiprogramación, para poder tener performance. Y después otro aspecto interesante de la concurrencia es que a veces por cuestiones de diseño está bueno pensar un sistema de manera concurrente, entonces diseñarlo como módulos o programas o procesos o hilos concurrentes donde cada uno realiza una tarea distinta al mismo tiempo, entre comillas, ¿no? Y de hecho existe en el mundo teórico el paradigma de programación concurrente, que no sé si es muy... si tiene muchas aristas para explorar, como podría tener el paradigma de todos objetos, o el paradigma, no sé, funcional, pero es un paradigma como tal. ¿Cómo interactúan las aplicaciones cuando hay concurrencia? Esta clasificación creo que me la robé el Stein y me gusta mucho porque la forma de la interacción de alguna manera determina un poco qué problemas vas a tener y qué herramientas vas a usar para resolverlas. Y esta clasificación habla de que puede haber en general, líneas generales dos. O sea, procesos o hilos que interactúan en una misma computadora o en un mismo sistema, pueden estar compitiendo por los recursos que están ahí o pueden estar cooperando, ¿sí? La cooperación puede ser directa o indirecta. ¿Y a qué se refiere con competencia? Bueno, cuando un proceso o hilo usa los recursos como si los tuviera para sí mismos y desconoce la existencia de otros, y por lo tanto compite para desea tener la mayor cantidad de tiempo o de disponibilización de ese recurso, y desconoce explícitamente que haya otros, ¿no? Cuando yo armo un programa y empiezo a programar el uso de la CPU, lo pienso de ese espíritu, digamos, ¿no? Lo habíamos dicho antes, uno no piensa. Bueno, si llega a haber algún otro proceso corriendo donde sea que esté corriendo este programa, acá en este lugar del código voy a dejar de ejecutar por un rato, ¿no?
Entonces, en estos aspectos donde hay desconocimiento, pero los recursos son limitados, como todos los recursos de una computadora, alguien tiene que hacer una administración de esos recursos y algún tipo de distribución equitativa, o por lo menos que persiga algún criterio, y naturalmente que preserve el estado de esos recursos para que no se rompan y no pasen cosas como que se usan al mismo tiempo o algo así, ¿no? Entonces, en este tipo de interacciones es el sistema operativo el que resuelve este tipo de problemáticas, ¿no? El que administra esos recursos y el que se asegura de que estén bien, digamos, que no se rompan, que no queden inconsistentes. Ejemplos de esto, ¿qué puede ser? Bueno, los recursos del hardware, la CPU, la memoria como memoria física. eh, eh, Esos son buenos ejemplos de recursos que son administrados 100% por el sistema operativo, ¿no? Y los procesos compiten por tiempo de la CPU, por ejemplo. Y el sistema operativo se toma todo el trabajo de agarrar el contexto de la CPU, copiarlo en un PCB para que no se pierda nada y entonces traer a otro proceso y cuando vuelva a poner el original, trae el contexto de ese proceso que se había ido, se asegura de que no se pierda nada. Entonces el proceso que se fue vuelve con una CPU consistente con cómo la había dejado, ¿no? Cuando hablamos de cooperación, ahí es una mecánica distinta, porque hablamos de cooperación cuando los procesos o hilos se conocen entre sí, por lo menos saben de la existencia de otros que de alguna manera pretenden usar esos mismos recursos. Y la distinción de directa o indirecta habla de si saben que existe otro sin nada más, pero no saben bien quiénes son o cuántos son, eso sería una cooperación indirecta. Y directa cuando explícitamente se sabe quién es con nombre y apellido, por así decirlo, ¿no? Ejemplos de cooperación indirecta sería, si yo tengo n hilos modificando una misma variable, por ejemplo, imagínense muchos hilos, clientes en mi sistema FTP, modificando un contador global que representa, imagínense, la cantidad de archivos transferidos, ¿no? A cada hilo que realice una transferencia no le interesa saber si hay 10 hilos transfiriendo, 20, cuántos, qué hace cada uno, o qué archivo transfiere. Sabe que hay otros y le interesa poder usar esa variable para incrementarla, ¿no? Una cooperación directa sería, por ejemplo, cuando se interactúa con un pasaje de mensajes, por ejemplo, y uno le manda un mensaje a otro, podrían ser hilos, pero por ahí lo más común es procesos, con nombre y apellido, ¿no? Yo me conecto, por ejemplo, con un socket, con tal proceso, en una IP, en un puerto, le mando un mensaje a ese proceso, ¿no? Y ahí hay una cooperación bien explícita, ¿no? En estos casos donde hay cooperación, hay una delegación de quién administra esos recursos y en general la responsabilidad cae ya dentro del proceso o dentro del hilo. El sistema operativo ya no se involucra en la administración de estos recursos, pero sí suele ofrecer en muchos casos herramientas para que los propios procesos las usen y logren una buena administración, ¿no? Pero ya el sistema operativo no se mete en lo que pasa en una variable global de 2 hilos dentro de un proceso. No se mete, a menos que el hilo explícitamente, digamos, haga algo al respecto, ¿no? Entonces este mapa está bueno, me parece, para marcar un poquito cómo son las interacciones y las responsabilidades. Volvemos al ejemplo inicial, ¿no? Hilo A y hilo B estaban modificando una variable. Alguien decía que no entiende cuándo es cooperación indirecta. Gracias. Cooperación indirecta es cuando se conoce un hilo o un proceso conoce que existen otros y de alguna manera otros que usan los mismos recursos. Y no solo eso, sino que de alguna manera tiene un sentido de colaboración entre todos. O sea, todos tienen un fin común, ¿sí? Sabe que existen otras entidades que manipulan los mismos recursos, hay un fin común entre todos, pero no sabe exactamente quiénes son, sabe que hay otros, ¿no? Esa sería la definición. Sería como el ejemplo que vimos. Como el ejemplo, correcto, como el ejemplo de la variable global que es modificada por muchos hilos, que vos no sabés si son 2 o 3 o n, ¿no? Así que sí, sería el ejemplo de la variable global compartida de contador, digamos, que estamos viendo en la clase. Muchas gracias. Bárbaro. Yo era el que preguntaba. Dale. Entonces, volviendo entonces al ejemplo este,
¿qué fue lo que salió mal, ¿no? En el ejemplo original? Porque esto pasaría con 2 CPUs, con 4 y con una también, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo, el desglose completo que lo explica hasta para una CPU también. Lo que hay, digamos, el secreto consiste en saber que contador no es, por más que al principio lo parece, una especie de única sentencia o una única instrucción, sino que en realidad, como vimos un poquito en la primera clase, es una sentencia de un lenguaje de alto nivel que se descompone en muchas instrucciones de assembler o de bajo nivel. Y nosotros ya sabemos por la primera clase que lo que no se puede dividir es la ejecución de una instrucción, no se puede interrumpir. Pero sabemos que si yo tengo 3 instrucciones, una que ejecuta, otra y otra, en el medio puede haber una interrupción, ¿no? Entonces, si desglosamos cuáles son las operaciones de assembler que implica contador más, nos vamos a dar cuenta que no es una, sino 3, por lo menos, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Para poder operar sobre una variable no me queda otra que llevar esa variable de la memoria RAM a un registro del procesador. No puedo modificar directamente la memoria RAM. Me lo llevo al registro del procesador, paso 1. Recién ahí modifico la variable dentro del procesador y después llevo a la memoria el resultado de cómo quedó el registro. O sea que en realidad lo que a alto nivel es una sentencia, en assembler son 3 instrucciones de assembler, ¿no? Entonces, si ahora reescribimos este código de esta manera, la cosa cambia un poquito, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer un seguimiento que ayer me tomó 88.000 horas armar, espero que quede bien. Encima es una boludez que dura 10 segundos, pero bueno. Donde imaginemos que pasa lo siguiente. Esto va a ser una ejecución posible, ¿no? De muchas. Imagínense que primero ejecuta el hilo A, ¿no? Visualicemos una situación en la cual tengo 2 hilos de kernel, una única CPU, ¿sí? Y un algoritmo de planificación como round robin, ¿sí? Empieza a ejecutar el hilo A, ejecuta su contador la primera instrucción, entonces se trae de memoria el valor del registro. Entonces, imagínense que la variable valía 0, ¿no? Inicialmente. Entonces tenemos que en la memoria vale 0 y en el registro vale 0 también, ¿no? Supongamos que avanza la cuestión y bueno, se modifica el registro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El registro vale 1, pero la memoria vale 0. Acá el hilo podría seguir ejecutando, pero también sería perfectamente válido, para el ejemplo que planteamos, que pase esto, ¿no? Que se produzca una interrupción de clock porque se determina el quantum al hilo A, y entonces le toca a otro hilo, ¿no? Supongamos que le toca al hilo B, y entonces el hilo B ejecuta su primera instrucción. Fíjense qué pasa ahora, ¿no? ¿Cuánto vale la memoria cuando arranca? La memoria sería la variable global, ¿no? Cuando arranca el hilo B, y valía 0 todavía, ¿no? Entonces el hilo B se trae de la memoria al registro, y en su registro vale 0. Y acá hago una nota especial. Este registro que estamos viendo acá, que ahora es el que está usando B, no es, si bien está ocupando el mismo lugar que ocupaba el registro de A, conceptualmente son registros distintos. Cada uno tiene su copia de contexto, ¿ok? Acá yo estoy mostrando el valor del registro del procesador en ese momento. Supongamos que avanza el hilo B, ejecuta el registro y efectivamente entonces suma 1 acá. Y supongamos que avanza, no fue interrumpido porque, no sé, el quantum le daba para continuar, entonces completa la operación y pisa la memoria con el valor, entonces logró incrementarlo, entonces el registro valía 1, pero ahora lo más importante, la memoria vale 1. Eventualmente, más tarde, el hilo A va a volver a ejecutar, ¿no? Ejecuta la parte que le falta. Uy, me faltó sacar ese efecto ahí para borrar la interrupción. ¿Y qué es lo que pasa ahí, no? El estado queda de esta manera, ¿no? Porque cuando estamos parados acá, ¿sí? La memoria ya valía 1, ¿sí? Pero cuando volvemos acá, tenemos a un registro que, ¿qué valor tenía? El registro que se correspondía con el contexto del hilo A. También valía 1, ¿no? Entonces, cuando vuelve el hilo A, tenemos un registro que vale 1 del contexto de A, que se asigna a una memoria que ya valía 1 de antes, porque es la que modificó. ¿Se entiende? Entonces pisamos, en el último caso, la memoria
que tenía 1, lo pisamos con de vuelta el valor 1. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Modificamos la variable, incrementamos la variable 2 veces? Sí, es cierto, la incrementamos 2 veces. ¿Cuánto valía inicialmente la variable? 0. ¿Y cuánto terminó valiendo? 1. ¿Se ve cómo puede pasar el ejemplo que a nosotros nos pasó en la vida real? ¿Sí? Una variable que fue incrementada 2 veces no tuvo el comportamiento esperado. ¿Sí? Bueno, esto que lo vimos acá desglosado y que es lo que nos pasó en la vida real, nos debería llevar a la siguiente conclusión. Acá me faltó poner esto en negrita, vamos a ponerlo un poquito más ahí va. Conclusiones, ¿no? La velocidad relativa de los procesos nunca puede ser predicha, digamos. Esto es, no puedo asumir que, digo, esto es una discusión que por ahí uno podría tener en algún momento, la más común, ¿no? ¿Qué tan rápido o qué tan lento va a ejecutar esto, no? Si alguien viniera y dijera, che, pero mirá que vos podrías estar haciendo estas 2 modificaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces por ahí alguien podría plantear, bueno, pero esto, ¿cuánto tarda en ejecutar esto? Esto no. ¿Tarda 1 segundo? No. 1 milisegundo? Menos. Tarda muy poco. ¿Realmente vos decís que pueden llegar a cruzarse estas 2? Ni a palos, ¿no? Entonces la verdad que no va a suceder. Esto va a ejecutar tan rápido que no va a haber ningún problema. Y la realidad es que, desglosado acá, y porque lo vimos en el ejemplo, podemos concluir que no se puede pensar así. Que no podemos decir, mirá que esto va a ejecutar tan rápido que no va a pasar nada. Bueno, mentira, ¿sí? Porque no se pueden pensar en esos términos, ¿no? Y segundo, no podemos confiar en el tema de la atomicidad de ciertas operaciones, sobre todo cuando no son atómicas, digamos, ¿no? Y son sentencias de alto nivel, ¿sí? Entonces, sabiendo que no podemos concluir eso, que por ahí, ante un ojo inexperto, sería una primera conclusión, acá me quedo esta letra más grande que esta, no está tan bueno eso, vamos a definir el problema con el que nos encontramos, ¿sí? El problema que nos encontramos tiene un nombre muy bien establecido en la industria, en la bibliografía, y es el de condición de carrera, o en castellano, race condition. Ahí está la definición, ¿sí? No sé si la saqué del libro o la armé yo, pero bueno, no importa. Fíjense lo que dice la definición. Múltiples procesos o hilos modifican datos compartidos y el valor final de los mismos depende de la velocidad de ejecución. O sea, dependiendo de qué tan rápido ejecuten y un poco cómo el planificador los interrumpe o no, digamos, cuando hablamos de qué tan rápido ejecutaron es si llegaron a ejecutar tan rápido como para que no los interrumpan o sí, en sentido amplio, eso termina generando que a veces el resultado sea correcto y a veces no, ¿no? Esto es lo que dice esta definición. Tenés múltiples procesos de hilos modificando datos compartidos y el valor no es un valor predecible y consistente, sino que depende de cómo ejecuten, ¿sí? Y a veces podrían generarte valores inconsistentes, ¿no? La idea de race condition viene de la mano de que puede llegar a pasar que un proceso le gane a otro, ¿sí? En el sentido de que ¿quién logró hacer toda la ejecución? Y el proceso B. Entonces este ganó, porque tomó la variable en 0, la dejó en 1, pero en algún punto se perjudicó todo el sistema, ¿no? Obviamente. No debería tratarse de que el que llegue primero gana, ¿no? Entonces, el problema lo tipificamos de esta manera. Lo que decimos es que acá hay una race condition, ¿sí? Y eso podría generar un problema de inconsistencia, ¿sí? Que tal a veces ocurre, a veces no, pero como buenos ingenieros y ingenieras que somos y seremos, deberíamos lidiar con eso siempre, ¿no? Y no decir, no pasa nada. Bueno, entonces, definimos el problema, ahora definimos la solución, a dónde queremos llegar, el norte, ¿no? Queremos buscar algo que sea thread safe, ¿sí? La traducción en castellano es hilo seguro, pero es medio fea. Y ahí está la definición, ¿no?
básicamente es una característica que debería tener una función, un objeto, algo, para que no pase lo que dijimos antes, ¿no? Para que nunca exista esta situación. ¿Sí? Por eso viene el nombre, ¿no? Esta función es thread safe, es segura en un ámbito de hilos concurrentes, ¿no? Entonces, es esa característica que va a garantizar que ejecuten como ejecuten, el comportamiento va a ser el esperado, ¿sí? Si se incrementa 3 y valía 0, siempre va a terminar valiendo 3, ¿no? No importa cuál empiece primero, si se cruzan en el medio, ¿no? Entonces, ahí queremos llegar, ¿no? Y acá yo te diré algunos ejemplos en C, y en Java, y en las commons, ¿no? Acá te dejé lo dejé en modo de pregunta, ¿no? No sé si conocen estas funciones, este retalk. ¿Alguno la conoce? Estoy compartiendo todo, ¿no? Me dicen que sí. Ese retalk es una función, por ahí usando las commons ya no se vuelve tan necesaria, pero por ahí cada tanto hay alguien que la usa. Es una función que sirve para extraer tokens de strings, ¿sí? Básicamente vos le mandás un string que diga hola, chau, Lala, con separadores por tokens, que serían para vos las comas, lo pasás por esta función y la función te va a devolver los strings separados, ¿no? Te va a devolver hola, después separado te va a devolver chau, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, se usa típicamente para procesar comandos, etc. Esta función no es thread safe. Y esta que está acá abajo, la contrapartida, sí lo es, por ejemplo. ¿Y por qué no es thread safe? Acá en algún lugar lo debería decir. ¿Cuál será la palabra que estoy buscando? Thread. Acá dice thread safety, justamente. Acá dice que es unsafe. Y acá dice que está como querés. ¿Cómo estamos de hora? Creo que no estamos tan mal, ¿eh? A ver si llegamos con esto. ¿Cómo se supone que funciona esta función? Lo voy a poner acá en un pseudocódigo. La función funciona de la siguiente manera. Vamos a hacer un poco más de zoom acá. ¿Se ve ahí? str_talk. Yo llamo a la función. Ahí va. Tengo acá, supongamos, un string, ¿no? Una cadena. Que vale estos caracteres, ¿no? Supongamos que son las comas, ¿no? Valor 1, valor 2, valor 3. ¿No? Entonces yo llamo a la función str_talk y le mando esa cadena, ¿no? Y acá le tengo que decir, che, mira, los separadores, el separador es la coma, justamente, ¿no? Porque eso es el separador que tengo acá, ¿no? Y lo que hace ese str_talk es que me devuelve el primer token, ¿sí? Recorre la cadena hasta devolverme el primero. Entonces, acá lo que va a pasar es que el valor que me va a devolver es valor 1. ¿Sí? Y después, cuando yo quiero el segundo token, lo que hago es volver a llamar a la función. La estoy llamando de manera muy burda, ¿no? Esto después se puede programar 20 veces mejor. Y le digo, che, dame el segundo token, pero la manera en la que funciona esta función, muy al estilo C, Linux, donde se reutilizan cosas, se mandan nulls y cosas, la convención es que vos tenés que hacer esto. Vos tenés que decirle, te mando null, y esa es la manera en la cual uno le dice a la función, quiero que continúes parchando la cadena que estabas parchando antes y que me devuelvas el siguiente valor. Entonces, el chamaco te dice, bueno, dale, te devuelvo valor 2. Es lo mismo con valor 3, ¿no? Y finalmente,
Cuando lo llamás por último vez, dice, bueno, no hay más. ¿A qué último valor, no? Lo que hace la función es decir, bueno, te voy a devolver null cuando ya no haya más valores, ¿no? Devuelve null. La constante null, ¿está? Este es el comportamiento de la forma en la que debería ser usada esta función, ¿sí? Entonces, tomando lo que nosotros sabemos del lenguaje como C, procedural, la pregunta que debería uno hacerse y que a ustedes no lo debería dejar dormir, ¿no? Es, che, pero ¿cómo es que esto funciona, esta parte, ¿no? Porque si yo no le vuelvo a mandar la cadena que le mandé originalmente, ¿cómo carajo sabe que tiene que seguir trabajando sobre la cadena original? Y más aún, ¿cómo sabe que me tiene que devolver el segundo y no el primero y no el tercero? ¿No? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿O cómo se responde ese enigma que ha develado anomalidad por mucho tiempo? Y no sé si guarda un puntero o también se me ocurre que lo que puede hacer es ir limpiando la cadena original. Escribe la cadena original, pero y el puntero lo tiene, pero yo preguntaría ¿dónde? Porque yo no le estoy mandando ningún puntero acá. Ni acá, ni acá, ¿no? No, imagino que lo tiene dentro del strtalk, la función. Pero Yo si creo yo le variable local, ¿qué pasa? Creo que es donde queda parado. Es como cuando lees un archivo y queda parado donde terminaste. Entonces Pero queda mal. esto es programación pura. Imagínense que ustedes están programando esta función. No tiene nada demasiado mágico. Y yo necesito saber dónde estoy parado. Si estoy parado acá, si estoy parado acá, si estoy parado acá. ¿No va sobreescribiendo la función y devuelve el valor que sacó? Sí, sobrescribe O eso. sea, Pero eso no debería ser suficiente para saber si tengo que devolver este o este la próxima. como que borraría el primer valor, la coma, y separaría. Ahora nuestra nueva cadena sería valor 2 y valor 3 y lo hace hasta que encuentre nulo. Bueno, esa sería una manera de implementarlo, pero no funciona así porque los valores no se sobrescriben nunca, porque se supone que le cagarías la vida a quien te llamó porque por ahí sigue referenciando este valor, ¿no? Entonces, lo único que sobrescribe es el separador, pero los valores los conserva porque vos los tenés ahí. De hecho, esto que te devuelve acá son punteros a las posiciones de donde empieza cada valor dentro de tu cadena. Así que estos no los escribe. ¿Sí? Podría ser pushándolos y copiándolos. ¿Cómo? Podría ser haciendo push y pop. Pero ¿a dónde va eso? Y al stack de la función. Y Pero la función, los únicos elementos que tiene del stack a disposición son los de su ejecución. Digamos. Cuando termina la función, cuando esta función terminó su ejecución y estamos parados acá, el stack que le correspondía a esta función terminó y acá empieza uno nuevo, que no comparte nada con el anterior. ¿Cambia la coma por el null? No. ¿No vive en el heap? Bueno, ahí nos empezamos a acercar un poquito a la solución del problema. Tengo que tener alguna especie de espacio de memoria que no sea local para poder resolver este problema, ¿no? Lo que está pasando es que entre llamados de la misma función, en esta implementación, se necesita conservar un estado en algún lugar, y ese estado no puede ser el stack, porque el stack es local, tiene que ser o el heap o una variable global de los datos. Y efectivamente la respuesta es lo segundo. strtalk declara una variable global adentro de la función, pero la declara global. No sé si sabían que en C se puede hacer eso. ¿Sabían? Vieron que yo les dije que una variable global es aquella que se declara fuera de toda función. Bueno, eso que les dije era parcialmente cierto. Esta es una variable global. Pero también se puede hacer esto. Y esta también es una variable global. Mientras que la segunda es una variable local. Es posible declarar dentro de las funciones, por la sintaxis que sé que lo permite, variables globales, poniéndole este calificador. Es como el equivalente a si lo hubieras podido declarar de afuera.
Pero más O allá sea de... que, perdón, o sea que ese TRTOC lo primero que hace cuando la función adentro es hacer un if null, va a buscar la variable global que supuestamente ya la creó antes. Correcto. El alocamiento del espacio e incluso la inicialización es algo que hace de alguna manera el compilador lo resuelve lo resuelve mágicamente antes de que arranque la función. Entonces yo puedo hacer esto y la variable se inicializa una sola vez y solo una sola vez. Sí, no se puede modificar porque es estático. No, el nombre static no es lo más claro del mundo. No significa que no puede cambiar valor, sino significa que está en la parte de datos estáticos. Pero es modificable. Se puede modificar. Sí. Perdón, ahí no es que cada vez que llamemos a la función va a crear una variable global. ¿No tendrá que verificar antes si existe o no? No. Una pregunta. Perdón, vamos por partes. Está bueno porque se puede interpretar esto, pero este comportamiento es particularmente distinto cuando pones la palabra static. Si vos pones la palabra static, esto se inicializa y se declara una sola vez en toda la historia, por más que entres muchas veces a la función. Esto es como una excepción que solo aplica cuando le pusiste static. Mantiene como un flag, ¿no? Que cuando se inicializa se activa el flag, entonces después cada vez que entra a la función se fija si ese flag está activado o no, y si está activado es que se inicializó, por lo tanto... Mira, la verdad no sé, desconozco los detalles internos de cómo lo hace, pero tranquilamente podría el compilador, no el programa cuando está ejecutando, el compilador, recorrer todas las funciones, encontrar aquellas variables que dicen static y hacer una declaración afuera y sacarla de acá. Y acá dejar en todos los lugares donde referencia a global 2, poner una referencia a la variable que redeclaró afuera. Tranquilamente lo podría hacer el compilador, como cambiándote tu código, digamos. Entonces, una pregunta. El problema sería si hay dos hilos ejecutando la misma función. O sea, ¿qué agarra la variable? Exactamente. ¿No? Acá lo que estamos viendo es otro ejemplo distinto del de la variable contador, pero que también representa el mismo problema. Si yo tengo dos hilos parseando dos cadenas distintas, haciendo toda esta lógica, se ve dónde está el problema, ¿no? La función strtoc tiene una única variable global, o un conjunto de variables globales, donde guarda el estado de dónde se quedó. Entonces, definitivamente, si yo tengo dos hilos que recorren distintas cadenas, se va a generar un problema, ¿no? Porque uno va a empezar a devolver los valores de la cadena del otro. ¿Se entiende? Por eso se dice que esta función no es una función thread safe, ¿sí? No es segura en un entorno multihilo. Una pregunta. La otra función sería vos dándole en qué variable global guardarla. Exactamente. Mira, ahí la vemos. Acá ¿por qué no puedo hacer lo que... Me cagó la terminal. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? El tercer parámetro, ¿no? Lo que vos decías. ¿No? Entonces esto es... No, si vos llamás a esta función, lo que hace la chamaca es, ok, no voy a usar una variable global. El estado que yo necesito guardar, me lo voy a guardar acá. Y cada vez que vos me llames, volveme a mandar exactamente el mismo estado, para que yo pueda continuar de donde dejé, ¿no? El contexto que necesitaba la función, ¿no? ¿Se ve? Profe, ¿qué es ese doble puntero? No tengo idea por qué necesita un doble puntero, pero es un doble puntero. Ok. A ver qué uso tiene esta estructura, pero esta estructura se usa internamente dentro de la función, como que vos no tenés que saber nada con respecto a esto. A ver, probablemente lo que pase es que esto es lo mismo que cuando tenés que mandar un doble puntero cuando llamás a una función que manipula listas, como la lista de las commons, ¿no? Vos le estás mandando una variable, ¿no? Cuyo contenido es un puntero a otra dirección. Y vos querés que esa variable pueda ser modificada. Entonces, ¿qué haces? La variable, que es un puntero, un valor, vos le mandás la dirección de esa variable que es un puntero, un valor. Entonces, doble puntero, ¿no? Al mandarle la dirección de la variable
que tiene una dirección de otra variable. Espero no haber sido muy confuso, pero eso es lo que está pasando acá, ¿no? Ahora, ¿por qué es un doble puntero? Ahí habría que ver la implementación interna de CTRTOC. Al programa que la usa no le importa. La declara, hay que ver un poquito cómo se usa, si tenés que tener un espacio. No, probablemente tengas que simplemente declarar un puntero que no apunta a la nada. Ahí está, y ese CTRTOC adentro probablemente haga un malloc o haga algo y lo asigne, digamos, ¿no? Habría que leer el detalle, ¿no? De acá. Ok, gracias. Pero bueno, bárbaro. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna otra duda de lo de ese CTRTOC? Control FG. Volvemos a donde estábamos antes, ¿no? ¿Conocen ese truquito? Si quieren hacer este truco de magia para sorprender a alguien, ¿no? Y quedar como capos o capas. Si están editando acá con el BIM en la consola, porque obviamente es la única manera de editar un archivo, ¿no? Bien fácil. O con cualquier programa en realidad. Típicamente editores, ¿no? Control Z. ¿Se acuerdan lo que hacía? O sea, estopea el programa. Nosotros lo vimos esto en la clase de procesos. Le manda la señal stop. Pero el programa no muere, sigue ahí. ¿Sí? Y yo después, de hecho, si listamos, está ahí el programa corriendo, es este. Y si después yo escribo FG, ¿sí? Lo que hago es ir a buscar ese proceso que estaba en foreground y lo traigo de vuelta a la sesión principal y vuelvo a donde estaba antes, ¿no? Entonces a veces es útil porque estás editando algo y querés salir, pero sabés que querés volver. Entonces te quedaste a la mitad de la edición y tirás un control Z y después volvés. ¿No? Así que nada. Si quieren sorprender a alguien y quedar muy, muy, muy bien y ser un poco los reyes de la fiesta, ya saben. Bueno, volvemos. Bueno, y acá dejo dos ejemplos más después para que los busquen un poquitito. En Java está muy común el tema de las listas, que no son thread safe, pero después hay otras listas que sí lo son. ¿Y qué onda las commons? ¿Alguno sabe si las funcionalidades de commons de la cátedra son thread safe o no? ¿Nadie se puso a leer eso? Danger. Decime que sí, por favor. Son de la cátedra, no nos pueden defraudar. No puede estar mal, ¿no? Vamos a ver. No, ¿Eh? Me parece que no son. que no lo son. Lo hicieron a propósito para complicarnos la vida. ¿A vos te parece Porque tan malo abajo como tiene una descripción que creo que decía que no. Sería muy fácil si no. Claro, nosotros queremos que ustedes laburen, ¿no? Si no maneja semáforos. ¿Qué dice acá? Ah, acá está la respuesta, ¿no? Así que si hay un manejo concurrente, ustedes tienen que resolver este problema. Así que con lo que aprendan en la clase de hoy, muchachos y muchachas, si están usando una lista compartida entre hilos, ya saben, ¿sí? Pero tranquilos, o sea, esta clase debería dejarlos muy bien preparados para salir al mundo tirando semáforos y soluciones concurrentes por doquier. Pero bueno, no están sincronizadas, o sea, no son thread safe, ¿sí? Así que danger. Bueno, seguimos. Es importante identificar la región crítica en un código, ¿no? ¿Cuál es la parte de mi programa donde está el problema? ¿Sí? Una vez que identificamos, esto me quedó medio mal, una vez que identificamos la región crítica, ahí es donde vamos a aplicar las soluciones que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Así que siempre es claro decir dónde está la región crítica, dónde ingreso, dónde egreso, y qué partes de mi código son completamente irrelevantes. ¿Sí? En el ejemplo anterior, ¿no? Esta es la región crítica, ¿no? Pero si hubiera otro código acá afuera que hace otra cosa, y acá otra cosa, y afuera el for, eso claramente no sería la región crítica. Primero identificamos la región crítica o sección crítica. La puta. Tengo un problema, ¿no? Vamos a correrlo una vez más, y esta es la última. Creo que porque agrandé la... Y una vez que identificamos eso, ¿cómo llegamos a la solución para el thread safe? Bueno,
La más común, la solución más común, aunque no la única, pero la que vemos principalmente en la cátedra, es garantizar lo que llamamos la mutua exclusión, ¿sí? El requerimiento mediante el cual se dice que mientras un proceso está en una región crítica, ningún otro proceso puede acceder a la misma región crítica. Básicamente tienen que ingresar de uno a la vez. Si hay un proceso que está acá, o un hilo que está acá, otro hilo no puede ingresar a su región crítica del mismo recurso. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Matando la concurrencia en ese momento, ¿no? Diciendo, che, cuando lleguen al momento de modificar la variable, ahí no entran al mismo tiempo, ¿sí? Aguanten los trapos y pónganse de acuerdo. Y de esa manera, obviamente, no va a haber ningún problema, ¿sí? Requerimientos de la región crítica, para realizar la mutua exclusión, para que esto funcione, son: la mutua exclusión tiene que ser obligatoria para todos, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo se implementa, pero si hay uno que dice, bueno, dale, yo voy a cumplir con esto de no entrar a la región crítica si hay alguien adentro, pero hay otro amiguito de al lado que dice, yo hago lo que quiero, bueno, las soluciones no van a funcionar. Por lo tanto, lo primero que tiene que pasar es esto: todos tienen que respetarlo o establecerse de manera obligatoria. Y dos, la espera para ingresar a la región crítica tiene que ser limitada, ¿sí? No tiene que haber ni deadlock ni starvation. Starvation ya saben lo que es, deadlock no. Les pido que me aguanten un poquitito, que pronto lo vamos a ver. Lo que empieza a pasar ahora, que antes no pasaba, es esto. Esto es clave y es nuevo, digamos. De golpe es nuevo en estos aspectos, ¿no? Un proceso o un hilo, si forzamos la mutua exclusión, tiene que esperar, ¿no? Porque si no, ¿qué hace? Cuando quiere entrar a la región crítica, pero no puede porque está ocupado, ¿sí? Entonces ahora tiene que esperar, ¿sí? De la misma manera que un proceso estaba en ready esperando por usar el procesador que estaba ocupado por otro proceso, ¿no? Y otras consideraciones relacionadas a la mutua exclusión, aspectos deseables, ¿sí? Acá hay algunos, son que, por ejemplo, si un proceso está en una sección que no es crítica, eso no debería interferir de ninguna manera con otros procesos, ¿no? Aún si tienen regiones críticas en común, no debería interferir. O sea, los otros procesos deberían ejecutar lo que quieran, o por lo menos en aquellos casos donde no haya ningún problema. Y cuando un proceso ingresa a la región crítica, si no hay otro proceso en la sección, o sea, si la región crítica está vacía, el ingreso debería ser inmediato, ¿no? Esa es otra condición que estaría bueno que se cumpla, ¿no? No tiene sentido esperar para ingresar a una región crítica si está libre, ¿no? Y finalmente, otra cuestión deseable es que cuando uno está dentro de la región crítica, debería estar por un tiempo finito, porque si no estamos al horno con papas fritas, pero aparte debería estar el menor tiempo posible adentro de esa región crítica, porque ¿qué es lo que pasa cuando un proceso está ahí? Hay otros procesos o hilos que están esperando, ¿no? Y que no pueden avanzar. Así que hay requisitos deseables, ¿no? Entonces, bueno, con esto planteado, yo creo que vamos a llegar a plantear todo, a ver todo, y por ahí la clase que viene hacemos un repaso muy cortito, pero más que faltarme algún gráfico, creo que podemos llegar. Vamos a ver. Bueno, por ahí lo de semáforos más o menos. Vemos. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue plantear el problema que ocurre cuando tenemos concurrencia y el uso de recursos comunes. Vamos a tipificarlo, darle un nombre, entender por qué funcionaba y plantear a dónde queremos llegar, ¿no? Con una posible estrategia que es la de la mutua exclusión. Lo que viene ahora es formas de lograr la mutua exclusión. Hay 3 categorías posibles para lograr esto, y son aplicar soluciones por software, aplicar soluciones por hardware, o aplicar soluciones a nivel sistema operativo, ¿sí? Los semáforos están acá, ¿sí? Pero vamos a hacer un pasaje rápido por estas, que son importantes para entender un poquito cómo funciona la problemática y porque sí, se usan todavía en algunos aspectos particulares. ¿Qué significa solución por software? Solución por software es usa un programa aquello con lo que Dios lo trajo al mundo, ¿sí? Variables, un if, algoritmos, pero no hago ningún uso del sistema operativo, no uso nada especial más que un for, un if, un while, variables globales.
así, el proceso, como Dios lo trajo al mundo, aguanta los trapos y trata de resolver este problema de tratar de garantizar la mutua exclusión, ¿no? Que es lo que queremos lograr. ¿Cómo logro garantizar la mutua exclusión con soluciones de software? Sabiendo que en un código tengo una condición de carrera, ¿no? Acá tenemos un primer intento, ¿sí? de estos extractos de código deliberada y asquerosamente robados del libro de Stalin, donde tengo, por ejemplo, dos procesos, pero imagínense que podrían ser hilos, o sea, si son procesos, imagínense que comparten memoria, ¿no? Que hay algo armado para compartir memoria. Ah, me faltó acá una cosita, ¿no? No importa, la completamos acá. Y es, tengo dos procesos y declaro una variable global que se va a llamar turno, o en este caso turn, que la inicializo en un valor, ¿no? Supongamos 0. Y arrancan los procesos a ejecutar, ¿no? Pero yo podría intentar forzar la mutua exclusión, ¿no? Acá está comentado lo que sería la excepción crítica. Una variable modificada, un archivo escrito, no importa, ¿sí? Sabemos que identificamos una región crítica, ¿no? Entonces yo podría declarar una variable turno que representa a quién le toca de estos dos procesos para poder ingresar a la región crítica, ¿no? Y podría decir, bueno, si el turno es 0, le toca al proceso 0, y si el turno es 1, le toca al proceso 1. ¿No? Entonces, cuando empieza a ejecutar el proceso 0, pregunta, dice, bueno, ¿el turno es distinto de 0? Si esto da verdadero es porque el turno es distinto de 0. Entonces, ¿qué debería pasar? Y el proceso 0 no debería ingresar, ¿sí? Porque si el turno no vale 0, no es el turno ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este código? ¿Se ve lo que hace el código? Bueno, un poco lo dice el comentario, ¿no? No hace nada. El while termina acá, en este punticoma, ¿sí? Es un while vacío, que no hace nada. Lo único que hace es preguntar por esta condición, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos de esta manera? Y que el programa se quede frenado acá, ¿no? Eventualmente lo que debería pasar en algún momento es que el sistema operativo, supongamos, termina el quantum del proceso 0, le da quantum a este, y pregunta por turno, ¿no? Pero bueno, en realidad vamos al ejemplo de acá, ¿no? Con 0, ¿no? Si turno vale 0 y empieza a ejecutar, dice, turno distinto de 0, me quedé como frenado, perdón. Falso. Falso, gracias, me trabé ahí, como que se me frió una neurona. Falso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el while da falso, sale de la condición, ¿no? Deja de repetir el ciclo. Y lo que logro es avanzar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es mi turno, entonces ingreso a la región crítica, ¿no? Imagínense que mientras estoy en la región crítica, operando con la variable global, con una lista compartida, no importa, se interrumpe el proceso con una interrupción y empieza a ejecutar este. ¿Sí? Pregunta, el turno, imagínense que vale 0, ¿no? Turno de distinto de 1, verdadero, porque como vale 0, es distinto de 1. Entonces se queda acá ciclando y preguntando, che, ¿es distinto de 1? Sí. ¿Es distinto de 1? Sí. Y cicla infinitamente y logramos que el proceso se quede frenado como un campeón. ¿Qué fue lo que logramos? Que no entra en la región crítica, ¿no? Eventualmente este chamaco será interrumpido, ¿sí? Si tenemos el algoritmo como un desalojo, vuelve a ejecutar este y tarde o temprano, ¿qué es lo que debería pasar? Sale de la región crítica y cambia el valor del turno. Como que le da paso a este. Entonces, cuando este vuelve a ejecutar y pregunte si turno es distinto de 1, va a dar falso porque el turno va a valer 1. Entrará a la región crítica y después lo asignará en 0. ¿Se entiende la solución, más o menos? ¿Qué opinan? ¿Es esta la mejor solución que vieron en sus vidas? Profe, ¿qué pasa si le da el turno 1 y el turno 1 nunca se ejecuta? Queda ahí y el 0 nunca va a avanzar. Exactamente, exactamente. Tengo un acoplamiento particular acá donde para que un proceso pueda ejecutar depende de que el otro ejecute. ¿Sí? Entonces, como dicen por ahí, si este no ejecuta o está en la región crítica, supongamos si falla y finaliza abruptamente. Este proceso nunca más puede entrar a la región crítica, ¿no? O sea que esta solución funciona, parece funcionar en términos de garantizar la mutua exclusión,
Digo, mientras está alguien, el otro no puede entrar, pero tiene otros problemas, ¿no? Genera una alternancia forzada que no permite una ejecución de lo más eficiente posible, ¿no? Y encima, si uno falla o no entra, el otro no... Estado de disponible, independiente de cuál de los dos. Se podía... Exactamente. Entonces, lo que tenemos acá es una solución donde se cumplen las condiciones básicas de la mutua exclusión, pero las deseables, que decían que mientras un proceso no está en la región crítica, el otro debería poder ingresar libremente, ¿no? Esas deseables, hay muchas de esas que no se están cumpliendo acá, ¿no? Y otra cosa muy importante tiene que ver con, ¿hay acá un buen uso del tiempo de la CPU? ¿Qué opinan? Imagínense que tenemos una sola CPU, ¿no? Y no. ¿Por qué, concretamente? Estás ejecutando el while todo el tiempo, el ciclo. Exacto. Esto que está acá, o esto que está acá, es malísimo, ¿no? Esto es lo peor que nos puede pasar en la vida, ¿sí? Si algún día entran a un trabajo y tipean esto para resolver esto, y después se dan cuenta, autoéchense, ¿sí? Renuncien. O por lo menos, bueno, no, si necesitan el trabajo no lo hagan, pero... No haga nada peor que decirle a un procesador que no haga nada. Exacto, que como sabemos no existe, o sea, estoy diciendo que no haga nada haciendo algo, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Entonces, esto que está acá... Úsela toda su capacidad de procesamiento para no hacer nada. Exactamente. Esto que está acá, perdón, para hacer esto, creo que lo que tendría que ver es el otro, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta que quedó en el chat, Esteban, que pregunta qué pasaría si tuvieras más de 2 procesos, pasaría algo similar. Podría pasar que el proceso que tome la variable que entre a la sección crítica tenga alguna falla y los demás queden haciendo lo mismo, queden teniendo una espera activa todo el tiempo en el while dando vueltas. De todas maneras, si no se da la falla, podría funcionar a este costo, a costo de que haya procesos que estén ciclando a la espera de que la variable turn cambie el valor. Exacto. Esa situación que se da de estar usando la CPU para no hacer nada, nosotros tenemos un nombre para esto y es espera activa, o en castellano, o en inglés, busy waiting. ¿Sí? Lo voy a poner acá, lo ponemos por acá así, ahí va, no tan chiquito, un poco más grande. Lo pongo así, un poco más, lo pongo en rojo y lo resalto en un amarillo raro y lo meto acá. Ahí va. Y logramos explicar lo que estaba pasando. Eso, ¿no? O sea, ese código que está ahí, ese que está en espera activa, ¿no? Bien, entonces acá introducimos un término nuevo, espera activa, ¿sí? ¿Y qué significa esto, no? Usar la CPU para esperar por un evento cuya ocurrencia, de alguna manera, acá me estoy dando cuenta que me falta poner la definición, así que se las dicto un poco, es usar la CPU para esperar por un evento cuya ocurrencia no depende de la CPU, no depende de lo que yo haga en la CPU. O sea, la variable de turno no va a cambiar, no importa cuántas veces pregunte, digamos, no importa si pregunto 1, 2, 3, no depende de que yo pregunte o no, sino que depende de un evento externo, que es que otro proceso pueda ejecutar y cambiarla, ¿sí? Pero lo hago porque, bueno, en este momento es la única manera que tengo de esperar, ¿sí? Entonces, la espera activa es la principal desventaja de las soluciones de software de todas las que vamos a ver. Ahora vamos a ver un par más. Todas sufren de alguna manera el mismo problema. Porque la realidad es que no hay forma de poder esperar si no es con la asistencia del sistema operativo, ¿no? De esperar de forma eficiente. Pero bueno, tenemos acá entonces espera activa como una contra más para marcar, y ya que estamos, agregamos una animación y somos los reyes del universo. Ahí va. Felices, espera activa. Miren qué bueno acá, ¿eh? Bueno, entonces, segundo intento, ¿no? Pero acuérdense que esta solución lo que tenía de práctico era que resolvía la mutua exclusión. Era ineficiente, pero
lograbas que cuando alguien estuviera acá, el otro no pudiera ingresar. ¿Sí? Eso es algo. ¿Sí? Segundo caso, ¿sí? Acá falta lo mismo, vamos a faltar lo mismo, ¿no? Tenemos, modificamos un poco y en vez de tener una variable turno, lo que tenemos es dos variables turno, ¿sí? O una especie de flag, como le llama acá. Imagínense que es un array de dos posiciones, ¿no? Que en C sería así. Está inicializado los dos en falso. Normal. Un poquito esto. Ahí va. Ponte como para que compile y avanzamos. Ahora sí. Entonces, imaginémonos por un segundo esto, ¿no? En vez de tener una única variable de turno, tenemos dos, ¿no? Y lo que representa esto es, bueno, quién está dentro de la región crítica y quién no. Y lo atractivo de esto podría ser que ahora yo no tengo una alternancia forzada. Entonces, si este proceso pregunta, che, ¿es el turno del otro? O sea, flag sub 1 representaría el turno de este y flag sub 0 representaría el turno de este. ¿Ok? Entonces, ¿es el turno del otro? Si la respuesta es que sí, yo me quedo esperando, ¿no? Pero si la respuesta es que no, que en una situación inicial así sería, porque nadie está en la región crítica, marco el sub 0, que le corresponde al proceso 0 como true, para decir, che, yo voy a entrar a la región crítica, ingreso a la región crítica como un campeón, y cuando salgo, la marco como falso. Entonces, de esta manera, si yo estoy acá adentro y me interrumpen, si viene a ejecutar este va a preguntar por flag sub 0, ¿no? Y voy a decir, che, ¿hay alguien que está en la región crítica? Como va a dar que sí, se va a quedar esperando. Y cuando este salga, eventualmente cambia la variable y este puede avanzar. O sea, lo que está pasando, no sé si se llega a entender, es que cada proceso pregunta por el estado de la variable del otro, ¿sí? Porque este pregunta por flag sub 0, que le corresponde a este, y este pregunta por flag sub 1, que le corresponde a este, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta solución? Mientras subo un poquito esta acá. Que si tengo 3 ya se complica un montón. Correcto. Se puede generalizar, pero es cierto que se complica y tiene otros problemas más. Sigue teniendo espera activa. Sigue teniendo espera activa, correcto. Y tiene un problema tipo, pero malísimo, 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 que ocurre tipo, si ocurre una interrupción justo en un momento particular, digamos. Cuando estás por cambiar el flag. Exactamente, exactamente. El programa podría ser interrumpido acá, ¿no? Justo después de que yo salí del while, pero antes de que entré acá, tranquilamente se puede producir una interrupción, ¿no? Y si acá se produce una interrupción, estamos al horno con papas fritas, porque viene el chamaco este, dice, che, este no cambió nada, da falso, queda parado acá, y a partir de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquiera de los dos que ejecute se asigna a true y entra a la región crítica y se va todo al demonio, ¿sí? Entonces, esta solución que parece ser más práctica porque no tiene alternancia forzada, y da libertad para que un proceso pueda ingresar si nadie está en la región crítica, en realidad no es ni siquiera es una solución porque no garantiza la mutua exclusión, que era lo más importante de todo, ¿no? Así que nos genera infelicidad esta. Seguimos. Tercer intento. Este intento usa los mismos flags que el anterior, así que me los copio. Copy. Paste. No hagan esto en sus casas. ¡Upa! ¿Qué pasó? ¿Ven por qué no hay que hacer copia en paste, muchachos? No hagan esto en sus trabajos prácticos. Vean que pueden inicializar los arrays así, ¿no? Lo del falso no, pero sí con valores. Bueno, aunque creo que falso está declarado como 0,1, pero bueno. ¿Qué diferencia hay entre esta solución y la de esta? Es la misma, solo que la propuesta es, che, ¿por qué no invertimos, agarramos esto? Está siempre Lo podemos, en validad.
¿Cómo? Es al revés. Antes estaba siempre disponible. Lo que decimos es, Por defecto disponible, este es por defecto indisponible. claro, o sea, muevo esta sentencia afuera del while, antes, ¿sí? En ambos casos. Y después la solución es la misma. Y lo que digo es, declaro la intención de querer entrar y después pregunto si el otro chamaco tiene ganas. ¿Sí? Si el otro chamaco tiene ganas, espero, y cuando sale, yo ya puedo pasar, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando salgo de este while, yo ya declaré que quería entrar antes, entonces no me queda nada por hacer, ¿no? No puede pasar que me interrumpan justo acá, porque yo ya hice esto antes, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Lo logramos? ¿Somos felices? O sea, te pueden interrumpir. Lo que pasa es que cuando interrumpan, va a seguir el proceso bloqueado. Ok. Estoy haciendo silencio porque estoy esperando que alguien me diga, che, pero ¿qué pasa si tal cosa? Pero ¿qué pasa si... Los dos pueden... Sí, sí. Ah, fue Fede ese. ¿Qué pasa si el proceso se interrumpe acá, ¿no? Y empieza a ejecutar este y avanza acá. ¿Se ve cuál podría ser el problema? Este se declara en true y cuando este empieza a ejecutar lo declara en true y pregunta por el flag del otro, que ya está declarado en true. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este se queda ciclando acá y cuando el sistema operativo le da quantum a este que se había quedado acá, pregunta por el flag de este que también está en true, entonces se queda ciclando acá. ¿Y qué pasa ahí? Se dan la mano entre sí y no pueden salir ninguno. Exacto. Y a eso es lo que llamamos un deadlock. ¿Sí? O handshaking, creo que es handshaking. A esto le llamamos un deadlock o un abrazo mortal o interbloqueo. ¿Sí? Esta solución tampoco es una solución porque podría ocurrir un deadlock. ¿Sí? Que es algo que en la clase que viene vamos a definir de manera un poco más formal. Pero básicamente consiste en que los dos procesos llegan a un estado del cual no pueden salir nunca más y quedan como autobloqueados entre sí. ¿Sí? Porque este está esperando que este cambie la variable, que la va a cambiar recién acá, y este está esperando que este cambie la variable, que la va a cambiar recién acá. ¿Sí? Así que no salen nunca, nunca, nunca más. Y finalmente la última, se las voy a dejar para que la analicemos, para que la analicen un poco en casa y la vemos en la clase que viene, en el repaso. Pero es igual que esta, igual que la última, solo que le agrega esto acá. El while, que antes no hacía nada y solo esperaba, ahora espera, pero hace algo más acá, ¿no? Pero lo voy a frenar acá para allá, para avanzar a lo siguiente tema, y dejo para que lo miren un poquito y en la próxima clase lo discutimos. Conclusiones de solución de software. Principales desventajas: alto overhead, es propenso a errores. Imagínense que yo lo programo bien acá, pero lo programo mal allá, pregunto por la variable que no corresponde. Es difícil encontrar una solución perfecta, ¿sí? Lo que quiero agregar es que existen los algoritmos de Decker y Peterson, que son los nombres de las personas que los inventaron, que son algoritmos de software que de alguna manera logran tener una solución de software que garantice la mutua exclusión y más o menos tenga todas las ventajas deseables, salvo la de la espera activa, que esto no te salvas nunca. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es acá es ver 4 intentos, cada uno con sus problemas. No estamos viendo los de Decker y Peterson, esto lo pueden encontrar en el libro. Igual creo que el de Peterson es una variante de este. Porque no me interesa que se sepan de memoria estos algoritmos, digamos, es menor. Lo que quiero que sepan es que existen soluciones y el camino que hicimos, todas las soluciones sufren de esto, son propensas a errores también todas, y el camino que hicimos es para mostrar que las soluciones de software son posibles, pero al mismo tiempo son medio complicadas de implementar. ¿Eh? Bueno. Ok. Segunda estrategia. Dijimos que usamos software, hardware y sistema operativo. ¿Sí? Vimos soluciones de software. Vamos a ver cómo garantizar la mutua exclusión con el hardware. Esto PPT
van a ser un poco escuetos, les pido disculpas. Lo mejoraré para el cuatrimestre que viene, pero van igual a escuchar todo lo que corresponde. Hay muchas notas en estas partes, en las side notes de las PPTs. Yo anoté muchas cosas que ahora voy a decir, que son sí, lo que siempre digo, para que sepan. Bueno, ¿cómo logro la mutua exclusión utilizando estrategias de software? Esta es la primera estrategia de hardware, perdón. Deshabilitar las interrupciones. Si siempre el ejemplo que veíamos era un ejemplo en el cual el proceso era interrumpido en un lugar, digo, porque el proceso no se está autobloqueando. Bueno, yo tranquilamente podría decir, ¿sabes qué? Deshabilito las interrupciones y nadie me va a interrumpir, ¿no? Y después cuando estoy en una zona segura, salgo de acá, la vuelvo a habilitar, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que hay acá, ¿no? Cuando veo que voy a entrar a la región crítica, deshabilito las interrupciones como un campeón, laburo, y después habilito las interrupciones y que todo vuelva a la normalidad, ¿sí? Nada, eso garantiza la mutua exclusión, está interesante, pero tiene algunos problemillas, ¿sí? Obviamente, y estos son, no sé si estoy compartiendo la pantalla pero por las dudas voy a... Estabas compartiendo bien, creo. Por las dudas, para no joderlos. Sí, bueno, luego de vuelta. Ahí va. Eso deshabilita todas las instrucciones menos las no enmascarables. Correcto. Y las interrupciones de clock y de entrada-salida, que son las que a nosotros nos interesan, que nos podrían joder, son enmascarables, así que serían deshabilitadas en este caso. Entonces, nada, esto funciona, ¿sí? ¿Cuáles son los temas a considerar con esto? Suele tener más sentido o ser más práctico en esquemas que tengan un solo procesador, porque deshabilitarlo en muchos procesadores tiene como un overhead extra y a veces hasta no es una opción, ¿sí? Porque piensen que hay que deshabilitar las interrupciones de todos los procesadores. El costo de hacer esto es alto porque deshabilitar las interrupciones mientras uno está en la región crítica implica que todas las interrupciones del sistema no se están atendiendo, ¿no? A ver, las enmascarables, ¿no? Pero esas son muy importantes también, ¿no? Porque las interrupciones indican que un proceso que estaba bloqueado se desbloqueó, por ahí ese proceso desbloqueado tiene más prioridad que el que está ejecutando y debería desalojarlo, pero no lo desaloja. El sistema deja de tener un cierto grado de multiprogramación y deja de atender eventos que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, eso es un costo grande, ¿no? Para un problema puntual de un proceso, ¿no? O de un conjunto de hilos, ¿no? Y otra problemática importante es que es una estrategia de demasiado bajo nivel para un problema de muy alto nivel, ¿no? Y por lo tanto algo muy peligroso. Que un proceso pueda deshabilitar las interrupciones no es algo deseable en líneas generales, ¿no? Y en la mayoría de los casos los procesos no pueden deshabilitar las interrupciones, así que no suele ser una opción en la mayoría de los sistemas operativos. Y si recuerdan, la primera clase o la segunda, vimos un programa que quería ejecutar una instrucción privilegiada y esa instrucción, ¿cuál era? La de deshabilitar las interrupciones, justamente. Así que en Linux no sería nunca una opción para una aplicación común, ¿no? A veces yo uso el ejemplo de mono con navaja, ¿no? Para decir, si yo tengo un sistema en el cual los procesos pueden deshabilitar las interrupciones para resolver un problema como este, ¿cómo va a darle un mono una navaja y decirle, che, suerte, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, siguiente. Pero bueno, ¿garantiza la multiplicación? Sí, la garantiza. La otra interesante es el uso de instrucciones especiales de hardware. Instrucciones especiales pensadas para resolver la problemática de la multi-exclusión, ¿sí? Acá me estoy dando cuenta que me olvidé de una. Que la voy a agregar acá. Rápidamente. Después la voy a mencionar. Y bueno, la idea de esto es, vean esta función por un segundo.
robada de ya saben cuál libro. Esto que yo lo veo como el lenguaje C, digamos, el pseudocódigo lo es del lenguaje C, se corresponde en realidad con una instrucción de assembler. O sea, no es un código en C que se compiló y generó muchas instrucciones, sino que es el comportamiento explicado en alto nivel de una instrucción de assembler que hace todo esto junto en una única instrucción. Y este código hace más o menos lo siguiente, digamos. Vos le mandás una dirección de memoria. Imagínense que podría ser el turno, ¿sí? No estamos viendo el código, ¿eh? ¿Cómo? Estamos viendo el libro, ¿no? Ah, compartí el que no era, ¿no? Claro. Gracias por el aviso. Mala mía. Una ventana, claro. A ver ahí. A ver ahora. ¿Va bien? Ahora sí, Gracias. Entonces, este es el pseudocódigo de una instrucción de assembler, ¿sí? Y esta instrucción de assembler se comporta como este código, ¿no? Yo llamo a esta instrucción, le mando una dirección de memoria que imagínense puede ser mi turno, o sea, puede ser una dirección de memoria que indica si la región crítica está ocupada o no, que puede valer true o false, ¿sí? Yo le digo, fíjate si la instrucción, esa dirección de memoria vale falso, lo cual significaría que no hay nadie en la región crítica, y en caso de que eso pase, asignale nuevo valor, asignale true. Y aparte de eso, decime qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces arranca a ejecutar la instrucción, acuérdense, es una instrucción indivisible de assembler, y dice, bueno, si el valor viejo es igual a nuevo, ¿sí? Entonces, esto no era exactamente como yo esperaba, ¿no? Porque se copia el valor. Claro, porque quiere modificar la variable. Está bien, perfecto, sí. Si la posición de memoria que me mandaste vale igual que el nuevo valor, imagínense que acá dice true y acá dice false, ¿no? Entonces le asigno el valor y te devuelvo el valor viejo, ¿sí? Y si la posición de memoria valía un valor distinto, no hago nada, porque el if no va a entrar, y te devuelvo el valor viejo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este comportamiento? Esto en esencia es sencillo, digamos. Yo llamo a la función y le digo, fíjate cuánto vale Word, ¿sí? Si vale falso, ponelo en true, ¿sí? Y si ya valía true, déjalo como está. Es eso, es sencillamente eso, ¿sí? Y con el valor de retorno vos me tenés que decir qué pasó. Si valía falso y la pudiste cambiar, o ya valía true y entonces no hiciste nada. ¿Sí? Y de esa manera, usando esa función, uno puede pensar en las soluciones como las de software que vimos antes y llamar a esta función para intentar preguntar por una variable y cambiar el valor y determinar si puedo yo entrar en una región crítica o no. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Porque esto es como parecido a la solución en software. La gracia es que todo esto pasa en una única instrucción y por lo tanto no se puede interrumpir. Por más que acá yo vea que hay una pregunta, una asignación, ¿sí? Está todo cableado en el firmware, o mejor dicho, en las instrucciones del procesador, digamos. Entonces, como pasa todo al mismo tiempo, no se puede interrumpir y por lo tanto yo puedo hacer muchas de estas cosas, no puedo preguntar y asignar, ¿no? Me queda acá pendiente armar un ejemplo que después se los paso, pero la idea sería más o menos llamar a la función repetitivamente hasta que la función logre cambiar el valor, ¿no? Y una vez que eso pasa, yo me considero adentro de la región crítica, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y después, el otro ejemplo que me queda pendiente, pero que es muy fácil, es el ejemplo del atomic int, que lo había puesto acá, y que consiste en
tener una instrucción de assembler que incrementa en 1 una variable. ¿Sí? Entonces yo llamo a atomic int de A, ¿no? Si A vale 0, hago atomic int y entonces A termina valiendo 1, ¿no? Es un +1. Pero ¿cuál es la diferencia? Es una instrucción de assembler que hace el +1. Ya no es más 3 instrucciones, sino que es una, ¿no? Algunos set de instrucciones de arquitecturas ofrecen estas instrucciones, pero obviamente son para casos muy, muy particulares. Sumar un valor, restar un valor, y medio que no mucho más. ¿Sí? Si yo tengo que hacer operaciones más complejas, como por ejemplo agregar un nodo a una lista de memoria compartida, ahí ya no hay operación de assembler que me pueda resolver eso, digamos, ¿no? Porque es un caso muy de alto nivel, hay que hacer muchas modificaciones, ¿no? Por lo tanto, los casos como de atomic int son contados de la mano y en general son operaciones aritméticas muy, muy sencillas que uno ya pueda resolver, ¿no? Bien. Avanzamos un poquito para introducir un poco el tema de semáforos y ya acercarnos al cierre. Soluciones del sistema operativo. ¿Sí? Habiendo visto un poco estrategias de hardware y de software, si quisiéramos buscar una mezcla, un ideal, podríamos decir que buscamos algo que sea eficiente, ¿sí? Reduciendo el tiempo de espera activa, para que idealmente no lo haya, y que sea de alguna manera simple de usar y de entender, ¿no? Que no tenga que poner código por todos lados, que no sea difícil de generalizar si yo tengo 2, 3, n, ¿no? Y que idealmente también provea mecanismos de coordinación de tareas, que esto es algo que no presentamos, pero que podamos saber, y no solamente garantizar la multiexclusión. Entonces ahí vienen los semáforos a salvarnos la vida en esta línea. Entonces vamos a hacer un poco la definición, presento un poco la herramienta y ya con esto vamos cerrando y la clase que viene repasamos rápido todo lo anterior y profundizamos un poco en los semáforos. ¿Cuál es la definición de esta herramienta? Bueno, un semáforo es una variable entera, así que solo puede ser accedida o modificada por funciones wait signal y todas aquellas funciones que son accesorias en relación a esto. ¿Sí? Acá yo debería haber puesto las funciones. Entonces, en la esencia, el semáforo es una variable, ¿sí? Entera, o sea, puede tener valores positivos, negativos o cero, y que es modificada por funciones particulares. Estas operaciones, wait y signal, se asumen como atómicas, en el sentido de que no pueden ser interrumpidas, o, si lo son, el comportamiento no se va a ver afectado de ninguna manera. O sea que, dicho de otra manera, estas funciones son thread safe, ¿sí? Acuérdense que acá estamos en la categoría de sistema operativo, o sea que el semáforo es una solución provista por el sistema operativo, ya no es una instrucción de hardware, no es un programa de software común y corriente, ¿sí? Por lo tanto, esta herramienta va a venir de la mano de llamadas al sistema, syscalls, que son estas, que van a ser las que vamos a usar para poder operar con el semáforo, que es una herramienta del sistema operativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta para entender la herramienta de semáforos? Bueno, entender qué hacen estas dos funciones, ¿sí? Y acá vamos con este código que ya saben de dónde me robé. El semáforo, en esencia, le agregamos una dimensión más. No es solamente una variable entera, sino que necesita de alguna manera una cola, una lista de procesos asociada, que ahora vamos a ver cómo se usa. ¿Y qué es lo que hace el wait y el signal? Acá tenemos un pseudocódigo bastante razonable. Llamo a la función wait, le mando por parámetro un semáforo, y lo que hace es decrementar el contador del semáforo en 1. ¿Sí? Si el semáforo valía 1 pasa a valer 0, si valía 0 pasa a valer -1. ¿Sí? Y después se pregunta en qué valor quedó el contador. Y dice, si quedó negativo, entonces voy a ubicar a este proceso en la cola de los procesos bloqueados de S. O sea, esta cola que está acá. ¿Sí? Y no solo voy a ubicar un elemento, voy a agregar un elemento en esta lista, sino que efectivamente voy a autobloquearme y voy a bloquear el proceso que llamó a la función.
O sea que ese proceso de estado running pasa a estado bloqueado. ¿Sí? Y la otra función, signal, o semSignal, como le llama acá, hace algo contrario, aunque no exactamente inverso, digamos. Incrementa el semáforo en 1, ¿sí? O sea que si estaba en -1 pasa a 0, si estaba a 0 pasa a 1, y se pregunta qué onda el valor. Y dice, si el contador del semáforo quedó en un valor menor o igual a 0, esto tiene que ser exactamente así, entonces voy a remover a un proceso de la lista esta, los procesos que fueron agregados acá, ¿no? Y voy a agarrar ese proceso y lo voy a ubicar en la lista de procesos listos. No es que lo voy a mandar a ejecutar ahora explícitamente ahora, pero lo voy a poner como listo. ¿Sí? Eso es todo. Son en esencia sencillas, ¿no? Pero estas funciones que estamos viendo acá ya vienen programadas y es muy importante saber que son llamadas al sistema, ¿sí? Son syscalls, por lo tanto esto ya viene implementado. Nosotros simplemente llamamos a las funciones. ¿Sí? Y también algo, Esteban, que me gustaría agregar para que ya vayan teniendo la idea de cómo funciona esto. Llamar a esta syscall y quedar bloqueado genera que uno quede como a la espera de una entrada-salida, aunque no es una entrada-salida. Es un comportamiento similar. Esto es para que lo asocien, para cuando un proceso se bloquee por un semáforo, entiendan que también hay una cola del semáforo que es similar a una entrada-salida. Lo digo porque si en algún momento hay algún tipo de pregunta, ejercicio, lo que sea, y tienen que saber qué proceso se desbloquea, se comporta igual que una espera por entrada-salida. Una pregunta. Sí. Esto en sí, ¿cómo afectaría al tema de que los hilos tienen la ventaja de ser más rápidos? Bueno, está bueno. Perdón, pero me agarró un poco de sueño. Imagino que ustedes también. Negativamente, o sea, porque ahora los hilos, cuando usen el semáforo, van a hacer un cambio de modo y van a pedir un servicio al sistema operativo. Por lo tanto, los hilos son más eficientes que los procesos, pero en el momento que si usan semáforos para resolver un problema de multi-exclusión, pierden un poquitito de esa eficiencia, ¿no? Se supone que en esencia siguen siendo mejor que los procesos, pero acá es como que das un cuarto de paso atrás, ¿no? Ese es un poco el precio que hay que pagar. Así que está bien la pregunta. Bueno, ¿cómo se usan los semáforos? Así, bien fácil. Y esto es lo práctico de esta estrategia. Declaro un semáforo, que lo inicializo en 1, supongamos, y tengo los dos hilos con el problema original, ¿no? Mi región crítica es el contador. Yo ya la identifiqué. Pongo un wait antes de entrar en la región crítica de ese semáforo que declaré y pongo un signal cuando salgo de la región crítica. Y lo mismo tengo que repetir en cada uno de los hilos que accedan a la misma región crítica, ¿no? Lo bueno es que es el mismo código, ¿sí? No tengo que preguntar por el turno del hilo 1, el turno del hilo 2. Todos ponen exactamente el mismo código y ya está, ¿sí? Acá yo voy a hacer un seguimiento rápido de cómo funciona esto y después para que se viene a darme un ejemplo gráfico. Pero imagínense cómo sería un primer caminito para ver cómo funciona esto. El semáforo arranca en 1, ¿sí? Empieza a ejecutar el hilo 1, supongamos. Hace un wait, ¿sí? En este momento no hay nadie en la región crítica, ¿sí? Hace un wait de semáforo que vale 1. Entonces vamos acá. Lo decrementa, ¿sí? De 1 pasa a 0. El semáforo es menor a 0, falso, porque vale 0. Entonces no bloquea a nadie, ¿sí? Si no bloquea el proceso, digamos, el proceso no se bloquea a sí mismo, sale de la función y avanza. Por lo tanto, avanza del wait e ingresa a la región crítica, ¿sí? El semáforo quedó en 0. Imagínense que se interrumpe acá y empieza a ejecutar este, ¿sí? Hace un wait del mismo semáforo. ¿El semáforo cuánto vale ahora? 0, ¿sí? Vamos acá. Lo decrementa, vuelve a llamar a la función wait, con el semáforo en 0 se decrementa, queda en negativo, en -1. ¿Sí? ¿El semáforo es menor a 0? Sí. Entonces el proceso se bloquea. O sea que este hilo queda bloqueado acá. En estado bloqueado, deja de ejecutar, ¿sí? Pero, ¿cuál es la gran diferencia con respecto a una solución de software? Ahora no está haciendo espera activa.
porque el proceso deja de usar la CPU y pasa a un estado bloqueado, ¿no? Y ahí está una de las grandes ventajas en términos de performance. Este hilo deja de ejecutar a la espera de un evento y tarde o temprano debería volver a ejecutar este hilo 1 que estaba acá, continúa usando el contador y eventualmente termina y ejecuta signal. ¿Sí? ¿Y qué hace signal? Incrementa el semáforo en 1. ¿Cuánto valía el semáforo? Estaba negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Había quedado -1. Lo incrementa, pasa a valer 0. ¿Sí? ¿El semáforo es menor o igual a 0? Sí. Entonces, busca un proceso que está bloqueado, que hay 1, y lo desbloqueado lo pasa listo. Entonces, eventualmente, cuando este continúe ejecutando, este ya está listo. Cuando se interrumpe y venga a ejecutar este, como ya está listo, puede ejecutar. ¿Y desde dónde continúa la ejecución? Desde acá, ¿no? Porque se había bloqueado, el bloqueo era la última instrucción que había hecho el wait, y por lo tanto, cuando continúa ingresando a la región crítica. Y tiene sentido, porque ahora es el proceso o hilo que ya está en la región crítica. ¿Se ve? Manipula el contador como un campeón, y después imagínense que llama signal. ¿Sí? ¿Cuánto vale el semáforo ahora? 0, ¿no? Porque valía -1, lo habíamos incrementado y valía 0. Vuelve a llamar a signal, lo incrementa una vez más. De 0 pasa a valer 1. ¿El semáforo es menor o igual a 0? Falso. Y tiene sentido porque no hay nadie para despertar. Entonces no hace nada, tampoco se bloquea, porque esta función nunca se bloqueaba, y avanza. Y los dos hilos se ejecutaron, el semáforo terminó valiendo el valor inicial que tuvo, o sea, hicimos todo el camino del semáforo de 1 pasó a 0, de 0 pasó a -1, y de -1 pasó a 0 y después a 1, volvió al valor original, y los dos hilos pudieron ejecutar, enforzando lo que queríamos, que era la mutua exclusión. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Consulta, Esteban. ¿Eso podría ser una validación si tenemos, por ejemplo, varios hilos y todos tienen que ejecutar una vez una tarea? Que el semáforo, cuando termina de ejecutar todos, el semáforo es el único momento en que vale lo mismo que inició. Sí. Sí. En los casos en los cuales vos estés protegiendo una mutua exclusión o una región compartida, ¿no? En esos casos, cuando pasan todos los hilos y ya pasaron, debería volver al valor original, ¿no? Si está bien programado en la solución. O en los casos donde coordinás tareas, que lo vamos a ver en la clase que viene, y todos ya hicieron el camino de hacer lo que tenían que hacer. Así que en líneas generales sí, o sea, cuando el escenario que vos planteaste ocurrió y todos hicieron el camino, los valores deberían volver al estado original. Si no vuelven, en general, algo está mal. Si los semáforos no están pensados para que muten de estado a estado y terminen quedando en un estado indeterminado. O sea, no. O sea, cuando todos pasaron, tiene que volver al estado original, ¿no? Vamos a ver después ejemplos donde el semáforo arranca valiendo 2 o 3. No siempre valen 1. ¿Sí? Incluso pueden arrancar valiendo 0 también. Pero para este ejemplo está bien que valga 1, ¿no? Pero bueno, más o menos, la respuesta sería más o menos sí, digamos. Ok, gracias. Bueno. ¿Te hago una consulta? Sí. Yo estaba pensando con el tema del file system del TP, pero podría ser un file system cualquiera. Yo necesitaría un semáforo para cuando la gente quiere modificarlo, o sea, en general, o sería por cada área o sería por archivo. Bueno, bien. Hay muchos aspectos de concurrencia para resolver ahí. Te voy a plantear por lo menos 2. El tema del archivo no debería ser responsabilidad del file system. Esto lo vamos a ver en la clase de file system, pero bueno, te lo adelanto. Garantizar la integridad del contenido del archivo. Eso es más responsabilidad de los programas. Vos al estar haciendo el trabajo práctico, vos estás haciendo un sistema que es usado por programas, ¿no? Lo que los programas manipulan los archivos, me imagino. Entonces vos al hacer tu sistema de archivos, la integridad del contenido queda del lado de los programas que los usen,
que podrían o no usar semáforos o algo más. Pero si vos te estás parando del lado del sistema que administra internamente el file system, la integridad del contenido no es un problema tuyo. O sea, si dos procesos escriben el mismo archivo y entonces la línea quedó cortada porque uno escribió una parte y el otro escribió la otra, es algo que a veces es un problema y a veces no, pero el file system no tiene que resolver eso. Lo que sí tiene que resolver es si vos tenés muchos procesos o hilos manipulando un archivo al mismo tiempo y tu sistema es un file system que está representado por un proceso que está ejecutando y ese proceso que está ejecutando tiene variables en memoria y tenés muchos hilos que están toqueteando esas variables que son referencias a estructuras comunes, ahí tenés que tener cuidado. ¿Se entiende? Porque por ahí tenés dos hilos atendiendo operaciones sobre un mismo archivo y vos por ahí tenés atributos o metadata que necesitas mantener consistente. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esa metadata por ahí está representada en una variable global y por ahí vos tenés dos o más hilos que están toqueteando la misma metadata. Y ahí sí vas a tener potenciales condiciones de carrera que podrían ser resueltas con semáforos, por ejemplo. No sé si se entendió un poquito, por ahí después lo puedo... Sí, entendí. Vamos y lo grafico un poquito si querés. Esto en el pizarrón sería muy fácil de ver, pero bueno. Sí, Esteban, agrego una cosa, y es que de hecho en el TP indican que tipo los metadata tienen un booleano de open. Bien. Para que no puedas tocar dos procesos el mismo metadata, digamos. Sí, pero cuidado con eso. O sea, ahí yo no leí el enunciado, o sea, pero les hago una aclaración y a ustedes después apóyense en lo que diga el enunciado, pero normalmente los file system permiten que muchos procesos abran el mismo archivo al mismo tiempo. No sé si en este enunciado eso no es así o sí. Sí, puedo leer, todos podrían leer al mismo tiempo. Normalmente los atributos para marcar que un archivo está abierto no existen independientemente de cuánta gente está leyendo el mismo archivo al mismo tiempo. Pero por ahí en este trabajo práctico eso está simplificado o no lo sé. Pero digo, en la vida real es normal que haya muchos procesos operando sobre el mismo archivo y el file system está pensado para bancarse la integridad de la metadata, digamos, ¿no? Eso te lo aclaro por la duda. Después ustedes dirán si el enunciado plantea eso como un caso posible que tienen que soportar o no. Debería, después ahora me da ganas de leerlo, en algún momento lo voy a tener que leer para poder leerlo. Ahí te mando un fragmento al chat que es justo donde dice el renglón. Imagino que sí, después lo querés leer. Dale, gracias. Después lo leo y así clarificamos un poco lo que les va a servir. Bueno, avanzamos un poco con 2-3 slides más y ya cerramos. 35. Los semáforos los solemos tipificar. ¿Sí? Contador, binario, mutex. Nada, no son grandes categorías. Por ahí las más significativas en la primera y la última. El mutex es un semáforo que está pensado exclusivamente para garantizar la mutex-exclusión y no para otra cosa. El ejemplo que vimos acá es un ejemplo que se resuelve con un semáforo mutex. Está pensado para la mutex-exclusión. ¿Sí? Y el contador general es un semáforo que está pensado para casos más generales. Son semáforos que pueden ser inicializados con valores mayores a 1 y que se pueden usar para resolver la mutex-exclusión, pero se pueden usar para resolver envío de mensajes o coordinación de tareas en términos de quién las hace primero. Esto que les estoy diciendo ahora por arriba, la clase que viene lo vamos a ver con ejemplos concretos. ¿Sí? Pero bueno, quería presentarlo un poquitito, digamos. Y finalmente un tema más, esta lista que vemos acá, ¿sí? ¿Qué orden se supone que tiene que tener? ¿No? Porque en el ejemplo que nosotros vimos, un hilo se bloqueaba mientras el otro estaba usando, pero la realidad es que si viene un tercer hilo o un cuarto hilo, no pasa nada. Todos se van a bloquear esperando a que el primero libere, ¿no? Y todos van a ir entrando de a uno y siempre, bueno, ya lo dije, de a uno a la vez. Entonces, ¿qué orden tiene que tener esa lista, ¿no? Bueno,
El FIFO podría ser el algoritmo más justo para eso, ¿no? Podría haber algún otro algoritmo que nosotros no conozcamos. ¿Por qué anoté esto así? Esto tendría que estar acá abajo en realidad. Otro, por ejemplo, prioridades. Y esto va acá. Podría estar ordenados por prioridades. Entonces los desbloqueo de acuerdo a quién tiene más prioridad. Y otro caso muy común, que lo he visto en Windows y tal, y creo que pasa en Linux también, es que algunos sistemas te dicen, mira, no te puedo garantizar ningún orden. O sea, no sabes cuál es el orden en el que se van a desbloquear. Yo te los voy desbloqueando todos, no te preocupes, pero no te garantizo FIFO, no te garantizo nada. Los desbloqueo en algún momento. Y eso lo hacen porque a veces forzar un orden, como este, termina agregando una complejidad extra que termina siendo contraproducente en términos de overhead. Entonces, los sistemas operativos y las implementaciones terminan diciendo, bueno, se va a cagar. Se desbloquean de alguna manera, pero no te puedo garantizar FIFO ni nada. Se desbloquean, fin, ¿no? Ahora, para la cátedra y para nosotros cuando resolvamos parciales y ejercicios en general, nosotros vamos a asumir esto, ¿sí? Para simplificarnos un poco la vida. Que el orden en el que se bloquean en un semáforo es el orden en el que obviamente se desbloquea, ¿sí? Bueno, con eso cerramos. Me quedan profundizar en un par de temas que la clase que viene voy a profundizar. Y con una imagen esta vez del gran querido Goku, abrimos un poquito para ver si hay alguna duda, algo que haya quedado pendiente. Este sería el momento. Vamos a ir viendo acá en el canal. Hubo unos cuantos mensajes, pero Fede, vos estuviste viendo esta parte, ¿no? Sí. Bien. Este sábado no hay práctica, ¿no? Este sábado no hay práctica con nosotros, pero lo que decís está bueno para que ya les cuente. O sea, probablemente el que le sigue sí tengamos práctica. Se lo muestro acá. ¿Están viendo mi calendario? Sí. Bueno, avanzamos acá. O sea, este sábado 2 de mayo no vamos a tener práctica, pero probablemente el 9 sí, y probablemente el 16 también, lamento decirles. Y muy probablemente, pero no está confirmado, aunque acá yo ya lo escribí, el 23 sea el primer parcial. ¿Sí? Nos falta definir un poco la mecánica, que si todo sale bien lo olvidamos este fin de semana. Yo les voy a avisar, no se preocupen. Pero ya tengan un poquito esto como referencia, ¿sí? Estos 2 sábados de práctica y este es probable, muy probable, que sea el del parcial. Si todo sale bien la semana que viene ya les confirmo, digamos. ¿Sí? Y empezamos a hablar de cómo va a ser la mecánica, bla, 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 etc. Bueno, así que ahí quedó. Creo que, o sea, igual acá en el calendario yo les puse que una clase, perfecto, listo, eso quedó bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Nada? Bueno. Para lo de Open no se olvide de bueno, dejamos de grabar, cerramos la clase y ahora nos quedamos como siempre y si hay alguna pregunta más ahí la respondemos para los que quieran, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar, cerramos con la clase, la primera parte de concurrencia y después queda la segunda parte para más adelante.